Mi novio defendió a su hermano por robarme a manos llenas y me amenazó con terminar si lo denunciaba, pero lo que encontré en su celular los mandó a ambos a la cárcel. El hermano de mi novio, que se llamará Mario por Tyler y su hermano Beto por Jake, se había metido a mi departamento mientras yo estaba en el trabajo y me robó mi laptop, el anillo de mi abuela y $15 en efectivo que estaba ahorrando para la renta. Todo lo grabó mi cámara de seguridad. Clarísimo. Se veía a Beto usando la llave extra que Mario le había dado sin preguntarme, revisando mis cajones, llevándose mis cosas. Cuando le enseñé a Mario la grabación, inmediatamente empezó a poner pretextos. Está pasando por un momento difícil, de veras. Solo necesita ayuda. Le dije que iba a llamar a la policía, y Mario me arrebató el celular de la mano. Si denuncias a mi hermano, terminamos. Yo no voy a andar con alguien que quiera destruir a mi familia de esa forma. No podía creer lo que oía. Su hermano me había robado, literalmente, y Mario actuaba como si la mala de la película fuera yo por querer recuperar mis cosas. Te va a pagar cuando se recupere, ya verás, insistía Mario. Tú no sabes lo que ha pasado. Nuestros papás fueron muy duros con él de niño. Beto había sido despedido de 6 trabajos en 2 años por robar de la caja registradora. Esto no era un error de un momento, pero Mario se negaba a verlo. Seguía diciendo que la sangre llama y que yo tenía que ser más comprensiva. Las relaciones son de compromisos, me dijo. Si me quisieras, lo dejarías pasar. A la semana siguiente, Beto se robó mi bicicleta del estacionamiento. La respuesta de Mario fue que yo debía haberla asegurado mejor. La semana después, Beto tomó mi tarjeta de crédito de emergencia y gastó $7.5 en un bar. Mario me dijo que yo no debería dejar mi cartera donde la gente pudiera encontrarla. En mi propio departamento, donde se supone que Beto no debería estar. Cada vez que mencionaba presentar cargos, Mario me amenazaba con dejarme. No voy a elegir entre mi hermano y tú, pero si me obligas, la familia es primero. Aunque ya había elegido. Había elegido dejar que su hermano me robara a manos llenas, mientras yo solo tenía que aguantarme. Mario se empezó a poner más pesado al respecto. A lo mejor si no fueras tan materialista, esto no te molestaría tanto. Son solo cosas. Te puedes comprar otra laptop. Estás siendo muy egoísta ahora. Me llamó egoísta por querer recuperar mis cosas robadas. Su hermano iba a casa de Mario todo el tiempo y Mario me invitaba sabiendo que Beto estaría ahí. Beto me sonreía con sorna y hacía comentarios. Bonitos aretes, son nuevos. Sabiendo que me había robado dinero, Mario solo cambiaba el tema como si nada pasara. Me estaba volviendo loca. Mis amigos me decían que dejara a Mario, pero llevábamos 3 años y yo seguía pensando que entraría en razón. Además, Beto había empezado a amenazarme de forma sutil. Sería una lástima si le pasara algo a tu coche. Tu departamento no se ve muy seguro. Mario decía que Beto estaba echando relajo y que yo estaba paranoica. Luego, un día estaba yo en el departamento de Mario y él se estaba bañando. Su celular no dejaba de vibrar en la mesita de centro. No iba a mirar, pero vi un adelanto de un mensaje con el nombre de Beto que decía, «¿Ya tienes el resto de?» Así que lo agarré. Los mensajes eran una locura. Mario y Beto habían estado planeando esto por meses. Mario le avisaba a Beto cuando no estaba yo en casa. Mario le dio la llave extra. Mario le dijo dónde guardaba mi dinero de emergencia. Mario hasta le dijo qué joyas eran valiosas. Se estaban repartiendo todo mitad y mitad. Mario se había estado quejando de problemas de dinero y Beto se ofreció a ayudarle a robarme. Los mensajes de Mario decían cosas como, «Es tan ingenua que nunca se va a dar cuenta. Y solo la amenazo con cortar si intenta algo. Y después de 3 años, ya está demasiado clavada como para irse». Literalmente se reían de lo tonta que era. Beto escribió, «Tu novia es como un cajero automático personal». Y Mario respondió con emojis de risa. Había mensajes sobre qué robar después. Mario estaba planeando convencerme de que lo agregara a mi cuenta de banco, para poder vaciarla poco a poco. Ya había empezado a mencionar que las parejas debían compartir finanzas y tenerse confianza ciega. Tomé fotos de todo con mi celular. Luego vi algo más. Mario le había estado enviando mensajes a otra chica, Brenda, por beca. Le enviaba fotos de joyas que le iba a comprar, con mi dinero. Mario estaba vendiendo las joyas que Beto me había robado y usando el efectivo para impresionar a otra chica. Llevaba 6 meses viéndola. La llevaba a restaurantes caros mientras a mí me decía que teníamos que quedarnos en casa para ahorrar. Lo más fuerte era que Brenda era la exnovia de Beto. Ella había cortado con Beto hace un año por ser un ladrón y un mentiroso. Así que Beto estaba ayudando a Mario a robarme para conquistar a la chica que había cortado con Beto por ser exactamente lo que Mario se había convertido. Me envié todas las capturas de pantalla a mí misma y me fui antes de que Mario saliera de la ducha. Esa noche llamé al oficial de libertad condicional de Beto. Sí, Beto estaba en libertad condicional por robo. Mario nunca lo había mencionado. Denuncié todos los artículos robados y proporcioné el video de seguridad y los mensajes de texto. Beto fue arrestado a la mañana siguiente. Mario me llamó, gritando que había arruinado la vida de su hermano y destruido a su familia. Le dije que revisara sus mensajes. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. A los 2 minutos mi pantalla se iluminó con su nombre una y otra vez. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Podía ver los adelantos que aparecían. Contesta el teléfono. Necesitamos hablar. ¿Estás loca? Todo es un malentendido. Puse mi celular en silencio y lo volteé boca abajo en la mesita.
No podía lidiar con él en ese momento. Necesitaba concentrarme en lo que seguía. Busqué en mis contactos y encontré el número de Rosario por Rosemary. Contestó al segundo tono. Le conté todo. Los mensajes. La conspiración. El arresto de Beto. Mario llamándome y gritándome, me interrumpió a la mitad. Me dijo que iba a venir para acá de inmediato, dijo que nunca había confiado en Mario de todos modos, y que de ninguna manera iba a dejar que lidiara con esto sola. Me preguntó si me sentía segura. Le dije que no sabía. Me dijo que pusiera seguro a mi puerta y que no le abriera a nadie más que a ella. Estaría allí en menos de una hora. Revisé todas mis cerraduras 2 veces después de colgar. El departamento se sentía diferente ahora. Como si Mario pudiera aparecer en cualquier momento. Rosario llegó 53 minutos después con una bolsa de viaje colgada al hombro y una bolsa de papel con comida china en las manos. No pude comer nada. Tenía el estómago demasiado revuelto. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y saqué todas las capturas de pantalla en mi celular. Eran muchísimas. Mensajes que se remontaban a meses. Rosario me ayudó a organizarlos por fecha para que pudiéramos ver el patrón completo. Mario diciéndole a Beto cuándo estaría yo en el trabajo. Mario describiendo dónde guardaba mi dinero de emergencia en el closet del dormitorio. Mario listando qué joyas valían más dinero. Beto enviando emojis de risa sobre mí siendo un cajero automático personal. Mario hablando de obtener acceso a mi cuenta bancaria. Todo estaba ahí. Clarísimo. Rosario no dejaba de negar con la cabeza diciendo que no podía creerlo. Pero sí podía creerlo. Me había dicho meses atrás que algo se sentía raro con Mario. Yo simplemente no había querido escuchar. Todavía estábamos revisando todo cuando alguien empezó a golpear mi puerta. Puños pesados. ¡Pum, pum, pum! Luego la voz de Mario gritando desde el pasillo. Decía que no tenía derecho a revisar su celular. Que yo violé su privacidad. Que necesitaba dejarlo explicar todo. Que el arresto de Beto era mi culpa. Rosario agarró su teléfono y marcó al 911 antes de que yo pudiera moverme. Me quedé helada en la mesa de la cocina mientras ella hablaba con la operadora. Les dio mi dirección y dijo que mi exnovio me estaba acosando y se negaba a irse. Mario seguía golpeando. Seguía gritando. Pude escuchar otras puertas de departamentos abriéndose. Vecinos saliendo a ver qué pasaba. La policía llegó unos 15 minutos después. Escuché sus voces en el pasillo diciéndole a Mario que tenía que abandonar la propiedad de inmediato. Mario trató de explicar que yo era su novia y que estaba siendo irrazonable. Uno de los oficiales dijo que no le importaba el drama de pareja. Mario se iba en ese momento o lo arrestarían por allanamiento de morada. Escuché la voz de Mario volviéndose más baja mientras lo acompañaban hacia las escaleras. Luego hubo silencio. Rosario y yo nos quedamos sentadas un minuto sin decir nada. Luego ella se levantó y se aseguró de que mi puerta estuviera cerrada de nuevo. A la mañana siguiente llamé a mi arrendadora, Cecilia Porcelia, tan pronto como pensé que estaría despierta. Le conté lo que pasó con Mario, y que él tenía una llave de mi departamento. Necesitaba que me cambiaran las cerraduras de inmediato. Dijo que lamentaba mucho que estuviera pasando por esto. Dijo que podía tener un cerrajero allí en menos de 2 horas, pero que yo tendría que pagar la tarifa del servicio. Dije que estaba bien, solo necesitaba que Mario ya no pudiera entrar. El cerrajero llegó 1 hora y 40 minutos después. Rosario y yo lo vimos desmontar mis cerraduras viejas e instalar unas nuevas. También puso un cerrojo de seguridad. Todo me costó $3.5 que realmente no podía pagar en ese momento. Pero saber que Mario ya no podía simplemente entrar hizo que valiera cada peso. Mientras el cerrajero terminaba, busqué en línea la información del oficial de libertad condicional de Beto. Me tomó 20 minutos encontrar el sitio web del condado de Wright y averiguar quién estaba asignado a su caso. Su nombre era Berenice por Bella Townsend. Llamé al número que aparecía y me contestó el buzón de voz. Dejé un mensaje explicando quién era, y que tenía pruebas de que Beto había violado su libertad condicional. Ella me devolvió la llamada 30 minutos después. Le conté todo. Los robos, el video de la cámara de seguridad, los mensajes de texto entre Mario y Beto planeándolo todo. Me pidió que le enviara por correo electrónico todo lo que tenía. Le envié los archivos de video y las capturas de pantalla mientras todavía estábamos hablando por teléfono. Se quedó en silencio 1 minuto después de que se lo envié. Luego dijo que se trataba de una clara violación de la libertad condicional. Estaba emitiendo una orden de arresto para Beto de inmediato. Dijo que Beto ya estaba en la cuerda floja por no presentarse a sus últimas 2 citas. Esta conspiración de robo definitivamente lo enviaría de regreso a prisión. Me agradeció por denunciarlo y dijo que me devolvería la llamada con actualizaciones. 6 horas después sonó mi teléfono. Era Berenice. Dijo que Beto había sido arrestado en el departamento de Mario. Aparentemente se había estado quedando allí todo el tiempo. Dijo que Beto tendría una audiencia por violación de libertad condicional dentro de la semana, y también enfrentaría nuevos cargos criminales por todos los robos. Me preguntó si estaría dispuesta a testificar si llegaban a juicio. Dije que sí. Absolutamente sí. Esa misma noche, mi celular se volvió loco con mensajes de texto de números que no reconocía. El primero decía que era Mario, que lo sentía y que teníamos que hablar. El segundo, de un número diferente, decía que yo estaba siendo cruel con su familia, y que no se merecían esto. Luego, otro número envió un mensaje largo sobre cómo sus padres estaban llorando y que todo era mi culpa por ser vengativa.
Me di cuenta de que estaba usando diferentes teléfonos o aplicaciones para evitar que lo bloqueara. Durante los siguientes 2 días recibí quizás 30 mensajes de al menos 8 números diferentes. Algunos eran de disculpa y decían que todavía me amaba y que podíamos arreglar esto. Otros estaban enojados y me culpaban por arruinar la vida de su hermano por cosas materiales. Un mensaje decía que su mamá estaba teniendo ataques de pánico por lo que hice. Otro decía que yo estaba manejando esto de la manera equivocada y destruyendo a toda su familia en lugar de lidiar con eso en privado como adultos. Tomé captura de pantalla de cada mensaje a medida que llegaba. Luego se los reenvié todos a Berenice con una nota explicando que Mario me estaba acosando desde múltiples números. Me devolvió la llamada en menos de 1 hora y dijo que esto era intimidación de testigos y que estaba documentando todo para el fiscal. Me dijo que dejara de responder por completo y solo siguiera recolectando pruebas. Dijo que el sistema legal se encargaría de Mario y que yo no necesitaba interactuar con él en absoluto. Sentí un alivio al escuchar eso porque una parte de mí quería responderle y decirle exactamente lo que pensaba de él. Pero seguí su consejo y no respondía nada. 3 días después del arresto de Beto, recibí una llamada de un detective llamado Víctor Maynard. Dijo que estaba asignado a investigar los robos y que quería hablar conmigo sobre presentar cargos formales contra Beto y Mario. Dijo que los mensajes de texto que yo había proporcionado hacían de este un caso claro de conspiración y que el fiscal de distrito estaba muy interesado en procesar a ambos hermanos. Programamos una reunión en la estación de policía para la mañana siguiente. Llegué a las 9 y el detective Víctor me recibió en el vestíbulo. Tendría unos 40 y tantos años con canas y parecía genuinamente preocupado por mi situación. Me llevó a una sala de entrevistas y grabó todo mientras daba mi declaración completa. Le conté sobre cada artículo que fue robado, las fechas exactas en que noté que faltaban cosas y cómo reaccionó Mario cada vez que quise denunciarlo. Le expliqué cómo Mario amenazaba con cortar conmigo si llamaba a la policía y cómo me llamó egoísta por preocuparme por mis bienes robados. Describí los meses de manipulación psicológica, gaslighting, donde Mario me hacía sentir que estaba exagerando o siendo paranoica. El detective Víctor hizo preguntas detalladas sobre las amenazas de Mario y anotó todo lo que dije. Cuando terminé de hablar se veía genuinamente molesto por mí. Dijo que lo que hizo Mario fue abuso psicológico además de la conspiración de robo, y que se aseguraría de que ambos hermanos enfrentaran consecuencias reales. Me dijo que estaban armando un caso por conspiración para cometer robo, allanamiento criminal y posiblemente robo de identidad por el fraude con tarjeta de crédito. Dijo que los mensajes de texto de Mario donde admitía planear todo y me llamaba ingenua hacían el trabajo de la fiscalía mucho más fácil. Dijo que esos mensajes mostraban clara intención y premeditación. 2 días después, el detective Víctor me llamó y dijo que Mario había sido arrestado en su lugar de trabajo esa mañana. Fue acusado como cómplice de todos los crímenes de Beto, además de cargos adicionales por la conspiración. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad cuando escuché eso. Una parte de mí se alegraba de que Mario finalmente enfrentara consecuencias, pero otra parte se preocupaba por lo que podría hacer después ya que era claramente inestable y vengativo. Esa misma tarde, mi celular comenzó a sonar con llamadas de números que no reconocía. Las dejé ir al buzón de voz y descubrí que eran de los padres de Mario. Su madre dejó 3 largos mensajes de voz llorando sobre cómo yo estaba destruyendo a su familia por posesiones materiales. Dijo que Mario era una buena persona que cometió un error y que yo estaba siendo cruel al presentar cargos. Dijo que su familia nunca se recuperaría de esto, y que todo era porque yo no podía perdonar y seguir adelante. Guardé cada mensaje de voz como prueba, pero no devolví la llamada. El detective Víctor me había dicho que evitara cualquier contacto con la familia de Mario y que lo dejara manejar todo. Las llamadas continuaron durante 2 días más hasta que finalmente bloqueé esos números también. Ese fin de semana Rosario vino y dijo que teníamos que solicitar una orden de restricción contra Mario. Había estado siguiendo su acoso y dijo que él había pasado en coche frente a mi edificio de departamentos 3 veces la noche anterior. Se había estado quedando conmigo de forma intermitente desde que todo comenzó y había visto su coche pasar lentamente cada vez. Fuimos a la corte el lunes por la mañana y llenamos todo el papeleo para una orden de restricción temporal. Enumeré todos los mensajes de acoso, los mensajes de voz de sus padres y la declaración de Rosario sobre él conduciendo frente a mi edificio. El juez revisó todo y concedió una orden temporal allí mismo. Programó una audiencia para una orden permanente en 2 semanas. Me sentí un poco más segura sabiendo que Mario legalmente tenía que mantenerse alejado de mí ahora. Esa noche, intenté iniciar sesión en nuestras cuentas compartidas de streaming para ver algo y distraerme. Todas las contraseñas habían sido cambiadas. Mario había entrado en Netflix, Hulu, Amazon, todo lo que compartíamos y me había bloqueado el acceso a todas. Fue un gesto tan mezquino, pero dolió más de lo que debería. Me recordó que Mario era vengativo e intentaría lastimarme de cualquier pequeña forma que pudiera. Tuve que configurar mis propias cuentas y pagar nuevas suscripciones que realmente no podía pagar. A la mañana siguiente, mi compañía de tarjeta de crédito llamó por los cargos fraudulentos que Beto había hecho en el bar. Tuve que llenar un montón de formularios de disputa y proporcionar copias de los informes policiales. La representante dijo que tardarían de 30 a 60 días en investigar y potencialmente reembolsar el dinero. Dijo que necesitaba documentar todo y mantenerme en contacto con el detective que llevaba mi caso. Pasé 1 hora al teléfono revisando cada cargo y explicando cómo me robaron mi tarjeta.
Al día siguiente imprimí la lista de casas de empeño locales que el detective Víctor me había dado y comencé a llamar a cada una para preguntar si tenían mi laptop. Los primeros 3 lugares dijeron que no y sonaron molestos porque los estuviera importunando. El cuarto lugar me puso en espera durante 5 minutos mientras alguien revisaba la trastienda. El chico regresó y dijo que podrían tener algo que coincidiera con mi descripción, pero que necesitaría ir para verificarlo. Conduje hasta allí de inmediato, agarrando el volante demasiado fuerte todo el camino. La casa de empeño estaba en una parte de la ciudad de mala fama con rejas en las ventanas y un sistema de timbre para entrar. El dueño era un señor mayor con gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor del cuello. Sacó mi laptop de detrás del mostrador y la reconocí al instante por la calcomanía que le había puesto en la parte trasera. Sacó sus registros en una computadora antigua y me mostró que alguien llamado Beto había vendido la laptop exactamente hace 2 semanas por $3.5. Tomé fotos de todo con mi celular y el dueño dijo que la guardaría como evidencia si la policía la necesitaba. Llamé al detective Víctor desde el estacionamiento y le conté lo que encontré. Dijo que la recogería esa tarde y la registraría como evidencia para el caso. Cuando recuperó la laptop más tarde, me llamó para decirme que era oficialmente parte de la investigación criminal ahora. Me explicó que no la recuperaría hasta después de que terminara el juicio porque la necesitaban para probar que Beto había robado y vendido mi propiedad. Lo entendí, pero todavía me frustraba porque ya había comprado una laptop de reemplazo que no podía pagar. Al menos saber dónde estaba se sintió como un avance, incluso si todavía no tenía el anillo de mi abuela ni los $15 en efectivo. Mi renta vencía en 3 días y me faltaban $7.5 incluso después del pago del seguro. Había estado evitando a Cecilia porque sabía que no podría pagar a tiempo y me daba vergüenza toda la situación. Finalmente, fui a su oficina en el edificio y le expliqué todo lo que había sucedido. Le llevé copias de los informes policiales y le mostré los números de caso de los cargos de robo. Escuchó toda la historia sin interrumpir y luego dijo que ya había lidiado con robos antes y sabía lo difícil que era recuperarse financieramente. Me dijo que me eximiría de los cargos por pago tardío de este mes y que trabajaría conmigo en un plan de pagos para el resto. Su amabilidad hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas y tuve que parpadear rápido para no llorar frente a ella. Esa tarde, la oficina del fiscal de distrito llamó con noticias sobre el caso de Beto. El fiscal dijo que le estaban ofreciendo a Beto un trato si aceptaba testificar contra Mario y proporcionar información sobre dónde se vendieron todos los artículos robados. Me sentí enojada de que estuvieran negociando con la persona que realmente había irrumpido en mi departamento y robado mis cosas. El fiscal explicó que el testimonio de Beto garantizaría la condena de Mario porque Beto podría describir exactamente cómo Mario había planeado todo. Sin la cooperación de Beto, tendrían que depender más de los mensajes de texto y la evidencia circunstancial. No me gustó, pero entendí que estaban tratando de asegurarse de que Mario también enfrentara consecuencias. 3 días después, el fiscal volvió a llamar para decir que Beto había aceptado el trato. Beto admitió en su declaración que Mario había planeado todo y le dijo exactamente cuándo no estaría yo en casa. El fiscal me leyó partes de la confesión de Beto donde describía a Mario dándole la llave extra y diciéndole cuáles artículos eran más valiosos. Beto cumpliría 18 meses en la cárcel del condado por la violación de libertad condicional y los nuevos cargos de robo. Mario enfrentaría un juicio por conspiración, fraude y todos los demás cargos porque él había sido quien ideó el plan. A la mañana siguiente tuve que contarle a mi jefa lo que estaba pasando porque me quedaba en blanco en el trabajo y necesitaría tiempo libre para las comparecencias judiciales. Entré a su oficina sintiendo que podría vomitar de los nervios. Cerró la puerta y me dijo que me sentara y me tomara mi tiempo para explicar. Le conté toda la historia sobre Mario y Beto y los robos y el juicio que se avecinaba. Me sorprendió al ser completamente comprensiva y decir que trabajaría conmigo en la programación de las fechas judiciales. Luego me dijo que ella había pasado por algo similar con un ex hace años y que entendía lo difícil que era concentrarse en el trabajo cuando tu vida personal se estaba desmoronando. Una semana después, el detective Víctor llamó para decir que el abogado de Mario lo había contactado tratando de negociar un trato. La fiscalía se había negado porque Mario era el autor intelectual que no había mostrado remordimiento por lo que había hecho. Querían llevar este caso a juicio para enviar un mensaje sobre la manipulación en las relaciones y el abuso financiero. La fiscal estaba convencida de que el caso de Mario podría ayudar a otras víctimas a reconocer patrones similares de control y robo. La audiencia de la orden de restricción ocurrió un martes por la mañana y tuve que tomarme medio día libre del trabajo. Mario se presentó con un abogado que argumentó que yo estaba siendo dramática por una disputa de relación normal. Su abogado dijo que las parejas pelean por dinero todo el tiempo, y que eso no justificaba una orden de restricción permanente. Presenté todas las pruebas, incluidos los mensajes de texto de la conspiración, las amenazas que Mario había hecho y el acoso de él y su familia. El juez leyó todo cuidadosamente y luego concedió una orden de restricción permanente sin dudarlo. Dijo que la evidencia mostraba un patrón claro de manipulación, abuso financiero e intimidación. Mario tenía que mantenerse al menos a 150 metros de mí, mi casa y mi lugar de trabajo en todo momento. 2 días después, estaba en el trabajo cuando la recepcionista llamó a mi escritorio para decir que alguien estaba en el vestíbulo preguntando por mí. Salí y vi a Mario parado junto a la recepción. Se me cayó el estómago e inmediatamente di la vuelta y regresé a mi oficina.
Llamé a seguridad y les dije que Mario tenía una orden de restricción y que se suponía que no debía estar allí. Seguridad lo acompañó afuera mientras él seguía gritando que solo necesitaba hablar conmigo y explicar su versión. Llamaron a la policía y Mario fue arrestado allí mismo en el estacionamiento por violar una orden judicial. El detective Víctor me llamó una hora después para decir que Mario había sido puesto bajo custodia y que esta violación agregaría otro cargo a su caso. Finalmente, llegaron algunas buenas noticias cuando el detective Víctor llamó por el anillo de mi abuela. Beto había admitido durante sus negociaciones de trato que le había dado el anillo a Mario en lugar de venderlo él mismo. Mario lo había llevado a una joyería en el centro y lo había vendido por $5. El dueño de la tienda todavía tenía el anillo en su inventario y acordó devolverlo una vez que se resolviera el caso penal. El detective Víctor dijo que lo recuperaría después de que concluyera el juicio de Mario. Saber dónde estaba el anillo de mi abuela y que eventualmente lo recuperaría me hizo sentir más ligera de lo que me había sentido en semanas. Unos días después de recibir esa noticia sobre el anillo, Rosario vino y me encontró revisando todas mis cerraduras por tercera vez esa noche. Me sentó y dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre lo que estaba pasando porque la revisión constante y el hecho de que no había dormido más de 4 horas por noche en semanas no era normal. Traté de restarle importancia, pero ella buscó el sitio web de una terapeuta en su teléfono y me hizo llamar allí mismo para programar una cita. La terapeuta tenía un espacio abierto la semana siguiente y se especializaba en traumas por manipulación en las relaciones, que Rosario había buscado específicamente. La primera sesión se sintió extraña sentada en la pequeña oficina con luces suaves tratando de explicarle a una extraña cómo mi novio había orquestado una conspiración de meses para robarme. Pero la terapeuta no se veía conmocionada ni escéptica. Solo asintió y tomó notas e hizo preguntas sobre las tácticas específicas de manipulación de Mario. Explicó cómo amenazar con dejar a alguien si denunciaba un crimen es un método de control de libro de texto, y cómo la manipulación psicológica sobre la seguridad de mi departamento fue diseñada para que yo me culpara a mí misma en lugar de a los criminales reales. Al final de la hora sentí que alguien finalmente entendía que esto no fue solo una mala ruptura, fue un abuso calculado disfrazado de relación. 2 días después, recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de alguien llamado Luis por Liam, que dijo que solía trabajar con Mario y tenía información que podría ayudar a mi caso. Inmediatamente reenvié el mensaje al detective Víctor antes de responder. Y él me dijo que programara una reunión en un lugar público y que él estaría allí. Nos reunimos en una cafetería del centro la tarde siguiente, y Luis se presentó luciendo nervioso pero decidido. El detective Víctor se sentó en nuestra mesa y Luis comenzó a explicar cómo Mario solía presumir de mí en el trabajo, pero no en el buen sentido. Luis sacó su celular y nos mostró mensajes de texto donde Mario había hablado sobre lo fácil que era manipularme y lo tonta que era para no notar lo que estaba sucediendo. Los mensajes hicieron que mi cara ardiera de ira y vergüenza. Al ver a Mario burlándose de mí con sus compañeros de trabajo mientras fingía amarme en casa, Luis dijo que se había sentido culpable por no decir nada antes, pero pensó que Mario solo estaba siendo un patán, no cometiendo crímenes reales. El detective Víctor preguntó si podía reenviar esos mensajes, y Luis aceptó de inmediato, diciendo que quería ayudar en todo lo que pudiera. Los mensajes que Luis proporcionó eran aún más detallados que los que yo había encontrado en el celular de Mario, incluido uno donde Mario discutía explícitamente su plan para convencerme de agregarlo a mi cuenta bancaria y luego vaciarla lentamente durante varios meses antes de cortar conmigo. El detective Víctor agregó todo al archivo de evidencia y luego llamó para decir que la fiscalía estaba encantada porque demostraba clara premeditación y haría su caso significativamente más fuerte. Casi al mismo tiempo, el detective Víctor entrevistó a Brenda y descubrió que ella no tenía idea de que Mario tenía novia durante todo el tiempo que estuvieron saliendo. Se horrorizó cuando el detective Víctor le mostró fotos mías y de Mario juntos de redes sociales, algunas de las cuales fueron tomadas los mismos días que Mario la había llevado a restaurantes caros. Brenda proporcionó recibos que mostraban que Mario había gastado más de $28 en ella durante sus 6 meses juntos, dinero que provino directamente de la venta de mis bienes robados. Ella accedió a testificar sobre los regalos y las cenas, lo que ayudaría a probar que Mario se había beneficiado personalmente de los robos en lugar de solo ayudar a su hermano. Me encontré con Brenda en el pasillo de la corte unas semanas después durante una audiencia preliminar y ella se acercó para disculparse por su parte en todo, a pesar de que no lo sabía. Le dije que no fue su culpa y que Mario nos había mentido a las dos, pero estaba demasiado agotada para tener una larga conversación sobre sus tácticas de manipulación, así que fui breve y educada. Pequeñas buenas noticias comenzaron a llegar después de meses de solo estrés y pérdida. Mi compañía de seguros finalmente terminó de procesar mi reclamo y acordó reembolsarme $22 por la laptop y otros artículos robados, menos mi deducible de $9. No era todo lo que había perdido, pero recibir ese cheque me ayudó a ponerme al día con las cuentas con las que había estado batallando y a comenzar a reconstruir mi fondo de emergencia desde cero. Una semana después de eso, la compañía de tarjeta de crédito concluyó su investigación de fraude y reembolsó los $7.5 completos que Beto había cargado en el bar. Además, me emitieron una nueva tarjeta con características de seguridad mejoradas y monitoreo de fraude.
Estas pequeñas victorias me ayudaron a sentirme menos completamente violada, como si estuviera recuperando lentamente el control de mis finanzas y mi vida. La oficina del fiscal de distrito llamó para decirme que la fecha del juicio de Mario había sido fijada para dentro de 6 semanas y que necesitaba ir para preparar mi testimonio. Me reuní con la fiscal en su oficina y ella me guió a través de lo que debía esperar, explicando que el abogado defensor de Mario intentaría hacer que todo pareciera una disputa de relación normal sobre dinero en lugar de un robo y manipulación calculados. Me mostró los tipos de preguntas que harían, tratando de sugerir que yo estaba siendo vengativa por la aventura, o exagerando las amenazas de Mario porque estaba enojada por la ruptura. La fiscal me aconsejó que me mantuviera tranquila y objetiva, que me enfocara en la línea de tiempo de los eventos y la evidencia en lugar de ponerme emocional por la traición. Durante la semana siguiente, practiqué mi testimonio tanto con la fiscal como con Rosario, repasando cada detalle de los robos, las amenazas de Mario cuando quería denunciarlos y el momento en que descubrí los mensajes de conspiración en su celular. La fiscal siguió enfatizando que yo necesitaba ser clara y específica sobre fechas y cantidades, y que mi presentación tranquila sería más efectiva con el jurado que llorar o mostrar enojo. Rosario hizo el papel de abogada defensora y me hizo preguntas duras sobre por qué me quedé con Mario si era tan terrible, tratando de prepararme para el contrainterrogatorio real. La fiscal dijo que yo era una testigo fuerte y que mi capacidad para presentar hechos sin derrumbarme me haría creíble para el jurado. 2 semanas antes del juicio, el abogado de Mario hizo un último intento de trato, donde Mario se declararía culpable de cargos reducidos y cumpliría solo 1 año en la cárcel del condado, en lugar de enfrentar múltiples delitos graves en el juicio. La fiscal llamó para pedir mi opinión sobre si debía aceptarlo, y le dije que absolutamente no, porque Mario merecía enfrentar las consecuencias completas por lo que había planeado y hecho. Quería que un jurado escuchara todo sobre la conspiración, la manipulación, las amenazas y la completa falta de remordimiento que había mostrado incluso después de ser atrapado. La fiscal estuvo de acuerdo y rechazó la oferta de trato, diciéndole al abogado de Mario que los veríamos en la corte. 3 días después de que rechacé el trato, el detective Víctor llamó con una noticia que me hizo sentir un hueco en el estómago. Mario había intentado iniciar sesión en mi cuenta bancaria en línea usando contraseñas antiguas de cuando estábamos saliendo. El sistema de fraude del banco lo atrapó y lo bloqueó automáticamente. Luego me envió una alerta y presentó un informe a la policía. El detective Víctor sonaba casi emocionado cuando me dijo que esto le daba a la fiscalía otro cargo para agregar por intento de robo de identidad. Mario estaba en libertad bajo fianza y todavía intentaba robarme incluso después de ser arrestado. La fiscal agregó el nuevo cargo al caso esa misma tarde. 1 semana después, estaba preparando la cena en mi departamento cuando mi timbre sonó alrededor de las 7 de la noche. No esperaba a nadie y casi no contesto, pero luego la voz de Cecilia me dijo que me quedara adentro y cerrara mi puerta. Miré por mi ventana y vi a los padres de Mario en el estacionamiento discutiendo con Cecilia cerca de la entrada del edificio. Su mamá estaba llorando y su papá seguía señalando hacia mi piso. Cecilia se paró entre ellos y la puerta con los brazos cruzados y pude escuchar su voz alta, aunque no podía distinguir las palabras. Los padres de Mario no se fueron incluso después de que Cecilia les dijo que estaban en propiedad privada y que tenían que irse. Su mamá seguía tratando de pasar a Cecilia para llegar a la entrada del edificio. Cecilia sacó su celular y llamó a la policía allí mismo frente a ellos. 2 oficiales llegaron 15 minutos después y les dieron a los padres de Mario advertencias oficiales de allanamiento que quedaron en su registro. Observé desde mi ventana cómo los oficiales tomaban su información y les explicaban que no podían volver a la propiedad. El papá de Mario estaba rojo en la cara y gritando algo que no podía escuchar. Su mamá seguía mirando hacia mi ventana con lágrimas corriendo por su rostro. Después de que finalmente se fueron, Cecilia subió a mi departamento para ver cómo estaba. Dijo que los padres de Mario habían estado exigiendo saber el número de mi departamento e insistiendo en que solo querían hablar conmigo sobre retirar los cargos. Cecilia se negó a darles cualquier información y les dijo que no tenían derecho a acosarme en la propiedad que ella administraba. Actualizó las instrucciones de seguridad del edificio para incluir fotos de Mario y sus padres con notas de que no se les permitía entrar. 2 semanas después, la audiencia preliminar se llevó a cabo en la corte del condado. Tuve que sentarme en una pequeña sala del tribunal y contarle a un juez todo lo que Mario y Beto habían robado mientras Mario se sentaba a 20 pies de distancia con su abogado. Mario me miró fijamente todo el tiempo con esa mirada que me erizaba la piel. Su abogado era un hombre mayor con un traje caro que seguía tratando de hacerme parecer que estaba siendo dramática. Me preguntó por qué me quedé con Mario durante 3 años si era tan terrible conmigo. Expliqué el ciclo de manipulación y manipulación psicológica lo más tranquilamente que pude, usando las palabras exactas que mi terapeuta me había enseñado. El abogado sugirió que yo solo estaba enojada porque Mario viera a otra persona y estaba exagerando todo para vengarme. Le conté sobre los mensajes de texto donde Mario admitía planear los robos y me llamaba ingenua. La fiscalía le mostró al juez copias impresas de esos mensajes, y el abogado de Mario se calló después de eso. El juez revisó todas las pruebas, incluidas las imágenes de seguridad, los mensajes de texto, el testimonio de Beto y el intento de fraude bancario. Dijo que había más que suficiente evidencia para proceder a juicio por todos los cargos, incluida la conspiración para cometer robo, fraude, allanamiento criminal,
Intimidación de testigos e intento de robo de identidad. La fianza de Mario se incrementó de $180 a $450, y tuvo que entregar su pasaporte a la corte. Sus padres tuvieron que hipotecar su casa para cubrir el nuevo monto de la fianza. La cara de Mario se puso completamente blanca cuando el juez anunció lo del pasaporte. Unos días después de la audiencia, el detective Víctor llamó para decir que podía recoger mi laptop de la sala de pruebas ya que habían hecho copias de todo lo que necesitaban. Conduje a la estación de policía y firmé unas 6 formas diferentes para recuperarla. Sostener mi laptop de nuevo se sintió extraño después de comprar un reemplazo y acostumbrarme a la nueva. La llevé a casa y borré el disco duro por completo, reinstalando el sistema operativo desde cero. No quería ningún rastro de la investigación o la presencia de Mario en ella. Todo el proceso tomó 3 horas, pero me sentí mejor sabiendo que estaba totalmente limpia. Ese fin de semana, Rosario vino para ayudarme a revisar mi departamento y quitar todo lo que me recordara a Mario. Llenamos 3 cajas de cartón con cosas que me había regalado, fotos de nosotros juntos y artículos al azar que solo me hacían pensar en él. Una taza de café que siempre usaba, una manta que compramos juntos, boletos de conciertos pegados a mi refrigerador. Rosario no hizo preguntas sobre nada de eso, solo me ayudó a empacar todo. Condujimos a un centro de donación y dejamos 2 cajas. Luego tiramos la tercera caja en un contenedor de basura detrás del edificio de su departamento. Deshacerme de todas esas cosas se sintió bien de una manera que no había esperado. Mi departamento se veía más vacío, pero se sentía más como mío otra vez. Mis citas de terapia continuaron cada semana. Y pasamos mucho tiempo hablando de las señales de alerta que me había perdido con Mario. Mi terapeuta me ayudó a ver que su manipulación no era algo que debería haber detectado mágicamente. Ella explicó que la gente como Mario es buena en lo que hace, y que ser confiada no me hace tonta. Las acciones de Mario mostraban su carácter, no mi valor como persona. Hicimos listas de señales de advertencia a tener en cuenta en futuras relaciones. Cosas como alguien tratando de aislarme de mis amigos, haciéndome dudar de mi propia memoria o enojándose cuando establezco límites. La semana antes de que comenzara el juicio, conduje al cementerio donde estaba enterrada mi abuela. Me senté en el césped junto a su lápida y le conté todo lo que había sucedido con su anillo. Cómo Mario y Beto lo habían robado y vendido, cómo la policía lo había recuperado y yo lo recuperaría después del juicio. Le prometí que lo mantendría a salvo esta vez y nunca dejaría que nadie con quien estuviera saliendo tuviera acceso a mi departamento sin supervisión. Hablar con su lápida probablemente parecía una locura, pero me hizo sentir menos sola en todo el lío. 3 días antes del juicio, el abogado de Mario presentó una moción más tratando de que se desestimara el caso. Argumentó que los mensajes de texto no deberían permitirse como evidencia porque yo los había tomado sin el permiso de Mario. La fiscal me llamó preocupada de que el juez realmente pudiera considerarlo. Tuvimos que volver a la corte para otra audiencia donde el juez decidiría. El abogado de Mario se puso de pie y dio un largo discurso sobre los derechos de privacidad y las búsquedas ilegales. La fiscal argumentó que yo tenía acceso legítimo al celular de Mario cuando encontré los mensajes. Yo había sido una invitada en su departamento y su celular estaba sobre la mesita de centro a la vista. El juez me preguntó directamente si Mario sabía que yo estaba en su departamento ese día. Dije que sí, que estaba en la ducha y sabía que yo lo estaba esperando en la sala. El juez dictaminó que yo tenía todo el derecho de mirar un celular desatendido en un espacio compartido donde yo era una invitada. Los mensajes de texto serían permitidos como evidencia. El abogado de Mario se veía frustrado, pero no pudo discutir con el fallo. Finalmente, 6 semanas después de que rechacé el trato, el juicio comenzó. Me senté en la galería con Rosario mientras la fiscal daba su declaración de apertura. Le dijo al jurado que este era un caso sobre traición, manipulación y robo calculado. El abogado de Mario dio su declaración de apertura alegando que esto era solo una disputa familiar exagerada. Luego, la fiscal comenzó a presentar pruebas. El video de seguridad de Beto entrando a mi departamento se reprodujo en una pantalla para que todo el tribunal lo viera. Se podía ver a Beto usando la llave extra para abrir mi puerta, caminando directamente a mi dormitorio, revisando mis cajones y tomando mi laptop y joyero. La marca de tiempo mostraba la fecha y hora exactas. El abogado de Mario no pudo refutar el video porque era demasiado claro. En cambio, trató de argumentar que Mario no sabía lo que Beto estaba planeando, y que Beto había actuado por su cuenta sin el conocimiento de Mario. La fiscal sonrió y dijo que presentaría evidencia de mensajes de texto que probarían lo contrario. Al día siguiente, Beto subió al estrado de los testigos vestido con un uniforme naranja con las manos esposadas al frente. El alguacil le quitó las esposas una vez que se sentó, y Beto se veía más pequeño de lo que recordaba, encorvado en el estrado de los testigos. La fiscal comenzó a hacerle preguntas sobre su relación con Mario y cuándo hablaron por primera vez sobre robarme. Beto habló en voz baja al principio, diciendo que Mario se le había acercado hace 6 meses quejándose de problemas de dinero y preguntando si Beto conocía alguna forma de ganar dinero rápido. Beto admitió que sugirió que podían tomar cosas mías, ya que Mario tenía acceso a mi departamento y conocía mi horario. La fiscal le pidió a Beto que describiera cómo lo planearon y Beto repasó todo en detalle. Mario le dijo qué días trabajaba hasta tarde. Mario le dio la llave extra que yo no sabía que existía. Mario le envió fotos del diseño de mi departamento y marcó dónde guardaba objetos de valor. Mario incluso le dijo que el anillo de mi abuela valía al menos $35 y que se asegurara de agarrarlo.
Beto dijo que se repartieron todos 50 hasta 50, y que Mario se reuniría con él después de cada robo para dividir el dinero y decidir qué vender. El abogado de Mario se puso de pie para el contrainterrogatorio e inmediatamente comenzó a atacar el carácter de Beto. Mencionó el historial criminal de Beto, sus 6 despidos por robo, su estado de libertad condicional, sugirió que Beto estaba mintiendo para obtener una sentencia reducida, y que me había robado por su cuenta sin el conocimiento de Mario. Beto se mantuvo tranquilo y dijo que tenía mensajes de texto que probaban que Mario estaba involucrado. La fiscal sacó los mensajes en la pantalla de la sala y Beto repasó cada uno mostrando cómo coincidían perfectamente con su testimonio. El abogado de Mario trató de sugerir que Beto había falsificado los mensajes de alguna manera, pero los registros de la compañía telefónica confirmaron que cada mensaje era real y se envió desde el número de celular real de Mario. Cuando Beto se retiró, pude ver a Mario mirándolo con puro odio y Beto no lo miró en absoluto. Luego fue mi turno de testificar. Caminé al estrado de los testigos con piernas temblorosas y puse mi mano sobre la Biblia mientras el secretario preguntaba si juraba decir la verdad. La fiscal comenzó con preguntas básicas sobre mi relación con Mario y cuánto tiempo habíamos estado juntos. Expliqué que habíamos salido durante 3 años y que había confiado completamente en él, incluso dándole una llave de mi departamento después del primer año. Ella me pidió que describiera el primer robo y conté cómo llegué a casa para encontrar mi laptop y el anillo de mi abuela desaparecidos. Le dije al jurado sobre las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban a Beto entrando con una llave y cómo Mario inmediatamente puso excusas cuando le mostré el video. La fiscal me hizo describir cada robo posterior y la reacción de Mario cada vez. Me preguntó sobre sus amenazas de cortar conmigo si denunciaba a Beto. Y repetí lo que Mario había dicho sobre que la familia es primero y yo siendo materialista. Luego me preguntó sobre encontrar los mensajes de texto en el celular de Mario y describí exactamente lo que había visto ese día en su departamento. Repasé los mensajes sobre mí siendo ingenua, sobre vaciar mi cuenta bancaria, sobre mí siendo un cajero automático personal. La fiscal mostró las capturas de pantalla reales en la pantalla y me pidió que leyera algunas específicas en voz alta. Mi voz tembló al leer a Mario llamándome tonta y riéndose de manipularme. La fiscal preguntó cómo me sentía al descubrir que Mario había estado viendo a otra mujer con dinero de mis bienes robados, y dije que me hizo darme cuenta de que toda la relación había sido una farsa desde el principio. El abogado de Mario se hizo cargo del contrainterrogatorio, y su primera pregunta fue si yo estaba enojada por la aventura de Mario. Dije que sí, por supuesto que estaba enojada. Sugirió que estaba exagerando la conspiración de robo para vengarme de Mario por ser infiel. Me mantuve tranquila y dije que los mensajes de texto hablaban por sí mismos y yo no los había escrito. Me preguntó por qué me había quedado con Mario si era tan terrible, implicando que estaba inventando cosas ahora. Expliqué cómo funciona la manipulación, cómo Mario me había aislado gradualmente y me había hecho dudar de mi propio juicio. El abogado siguió presionando, preguntando si alguna vez le había dado permiso a Mario para tomar cosas de mi departamento. Dije que no, nunca, y que él no tenía derecho a darle una llave a Beto sin preguntarme. Preguntó si tal vez yo había malinterpretado los mensajes de texto de Mario y los había sacado de contexto. Miré directamente al jurado y dije que no había contexto en el que reírse de que tu novia fuera un cajero automático fuera aceptable. El abogado intentó algunas preguntas más, pero no me puse nerviosa, solo seguí refiriéndome a la evidencia. Después de 3 horas de testimonio, el juez finalmente me permitió bajarme y regresé a sentarme con Rosario, mis piernas apenas me sostenían. Luis testificó a continuación y describió haber trabajado con Mario hace 2 años en una tienda minorista. Dijo que Mario se había jactado constantemente de tener una novia a la que era fácil manipular financieramente. Luis recordó que Mario dijo que yo era demasiado confiada y que creería cualquier cosa que me dijera. Testificó que Mario había mencionado específicamente planear ser agregado a mi cuenta bancaria para poder acceder a mi dinero directamente. La fiscal preguntó si Mario alguna vez había expresado culpa o preocupación por engañarme, y Luis dijo que no, que a Mario le había parecido divertido. Luego Brenda subió al estrado y confirmó que había salido con Mario durante 6 meses sin saber que tenía novia. Proporcionó recibos que mostraban que Mario había gastado más de $28 llevándola a restaurantes caros y comprándole joyas. La fiscal le mostró fotos de artículos que Beto me había robado, y Brenda identificó 2 collares que Mario le había dado como regalo. Se veía genuinamente molesta al testificar y se disculpó conmigo directamente desde el estrado de los testigos, lo que el juez le dijo que no hiciera. El abogado de Mario trató de sugerir que Brenda estaba mintiendo para evitar quedar mal ella misma, pero ella tenía recibos con fecha y mensajes de texto que probaban todo lo que dijo. La fiscal pasó el día siguiente presentando evidencia financiera. Le mostró al jurado los registros bancarios de Mario con depósitos en efectivo que coincidían exactamente con lo que Beto me había robado. $15 depositados el día después de que mi dinero de la renta desapareció. $5 2 días después de que se vendió el anillo de mi abuela. $7.5 la semana después de que Beto usó mi tarjeta de crédito. Los registros telefónicos mostraron que Mario y Beto se enviaron mensajes de texto o se llamaron 73 veces durante los 2 meses en que ocurrieron los robos. La fiscal destacó las llamadas realizadas justo antes y justo después de cada robo, mostrando coordinación.
Presentó los registros de la casa de empeño de mi laptop y los registros de la joyería de mi anillo de abuela, demostrando que Beto los había vendido y Mario había recibido la mitad del dinero. La evidencia era abrumadora y el abogado de Mario siguió objetando varios puntos técnicos, pero el juez lo desestimó cada vez. Al final del caso de la fiscalía, Mario se veía pálido y seguía susurrando urgentemente a su abogado. El abogado de Mario lo llamó al estrado en el tercer día del juicio. Mario vestía un traje y trató de parecer comprensivo mientras respondía preguntas. Afirmó que solo había estado tratando de ayudar a su hermano menor con problemas de adicción y que necesitaba dinero. Dijo que le había dado a Beto mi llave extra porque Beto no tenía hogar y necesitaba un lugar para quedarse a veces cuando yo no estaba en casa. Mario testificó que no tenía idea de que Beto me estaba robando hasta que le mostré las imágenes de seguridad. Dijo que los mensajes de texto fueron sacados de contexto y que había estado bromeando con su hermano, no planeando robos. Mario afirmó que nunca tuvo la intención de que yo sufriera daños financieros y que había planeado pagarme todo una vez que Beto se recuperara. Su abogado preguntó sobre la aventura con Brenda, y Mario dijo que estaba confundido acerca de nuestra relación y cometió un error. Pero eso no lo convertía en un ladrón. De hecho, comenzó a llorar en el estrado hablando de cuánto me había amado, y cuánto lamentaba que las cosas se hubieran puesto tan mal. Sus padres estaban llorando en la galería, y Mario seguía mirándolos en busca de apoyo. La fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio con una pila de mensajes de texto impresos en la mano. Le pidió a Mario que explicara el mensaje donde me llamaba ingenua, y decía que nunca se daría cuenta de lo que estaban haciendo. Mario tartamudeó y dijo que era solo cháchara entre hermanos. Ella leyó otro mensaje donde Mario le decía a Beto exactamente cuándo estaría yo en el trabajo y qué ventana era más fácil de acceder. Mario afirmó que había estado bromeando y no creía que Beto realmente fuera a entrar a robar. La fiscal leyó el mensaje donde Mario decía que yo estaba demasiado clavada después de 3 años como para dejarlo incluso si sospechaba algo. Mario dijo que había estado desahogando frustración, no planeando crímenes. Ella sacó el mensaje donde Beto escribió que yo era como un cajero automático personal, y Mario respondió con emojis de risa. Mario no tenía explicación para eso y solo dijo que se veía mal fuera de contexto. La fiscal preguntó qué contexto hacía que reírse de que tu novia fuera un cajero automático fuera aceptable, y Mario no pudo responder. Mencionó su plan de ser agregado a mi cuenta bancaria y vaciarla lentamente, leyendo sus palabras exactas de los textos. Mario trató de decir que nunca había hecho eso, así que no contaba. Y la fiscal señaló que eso fue solo porque yo descubrí la conspiración primero. Ella preguntó sobre las cenas caras con Brenda y las joyas que le había comprado con dinero de mis bienes robados. Mario se puso a la defensiva y dijo que su relación con Brenda no tenía nada que ver con los cargos de robo. La fiscal le mostró al jurado recibos que probaban que las joyas que Mario le dio a Brenda fueron compradas la misma semana que Beto vendió el anillo de mi abuela. La cara de Mario se puso roja y comenzó a discutir con la fiscal hasta que el juez le dijo que solo respondiera a las preguntas. Para cuando terminó, Mario se veía enojado y nervioso en lugar de comprensivo, y varios miembros del jurado estaban negando con la cabeza. Los argumentos finales ocurrieron a la mañana siguiente. La fiscal se paró frente al jurado y expuso toda la conspiración de principio a fin. Enfatizó que Mario no había cometido un error o una mala decisión. Había planeado durante meses robar sistemáticamente a su novia. Habló sobre la traición de la confianza, cómo Mario había usado mi amor por él como arma para robarme mientras amenazaba con irse si intentaba detenerlo. Señaló que Mario no mostró remordimiento incluso cuando fue atrapado, sino que intentó culpar a Beto y hacerse la víctima. La fiscal dijo que la evidencia era abrumadora, y que el trabajo del jurado era simple: responsabilizar a Mario por sus crímenes calculados. El abogado de Mario dio su argumento final centrándose en el historial limpio de Mario antes de esto y su difícil situación familiar. Argumentó que Mario había tomado malas decisiones tratando de ayudar a su hermano, pero no tenía la intención de lastimar a nadie. Sugirió que los mensajes de texto mostraban mal juicio y bromas insensibles, no conspiración criminal. Le pidió al jurado que mostrara misericordia y considerara la libertad condicional en lugar de la prisión. Su argumento se sintió débil después de todo lo que el jurado había escuchado, y solo habló durante 20 minutos en comparación con la hora de cierre de la fiscal. El jurado se fue a deliberar justo antes del almuerzo. Rosario y yo fuimos a una cafetería frente a la corte, pero no pude comer nada. Solo revolví la comida en mi plato mientras esperábamos. Mi celular vibró después de 4 horas con un mensaje de texto de la fiscal diciendo que el jurado había llegado a un veredicto. Corrimos de regreso a la sala del tribunal y tomamos nuestros asientos mientras el jurado regresaba. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto, y el portavoz dijo que sí. El secretario leyó cada cargo, y después de cada uno, el portavoz dijo: culpable. Conspiración para cometer robo, culpable. Allanamiento criminal, culpable. Fraude, culpable. Robo de identidad, culpable. Intimidación de testigos, culpable. Vi la cara de Mario pasar de pálida a gris a medida que se leía cada veredicto de culpabilidad. Su madre comenzó a sollozar ruidosamente en la galería, y su padre la abrazó. Mario solo miró fijamente hacia adelante como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El juez agradeció al jurado y los despidió. Luego fijó una fecha de sentencia para 3 semanas después. Mientras el alguacil se llevaba a Mario esposado, finalmente me miró con una expresión que no pude descifrar: ira tal vez o incredulidad.
Sentí que algo se levantaba de mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente podía respirar normalmente de nuevo. La fiscal me encontró en el pasillo después y explicó que Mario enfrentaba hasta 5 años en prisión estatal, dadas las múltiples condenas y la violación de la orden de restricción. Dijo que yo podía dar una declaración de impacto de la víctima en la sentencia si quería dirigirme directamente a la corte. Le dije que sí, que quería hablar. Me dio información sobre qué incluir y dijo que lo mantuviera enfocado en hechos y cómo me afectaron los crímenes. Rosario me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de mí por haber llevado esto hasta el final. Condujimos de regreso a mi departamento y me sentí agotada, pero también reivindicada. El jurado me había creído. Mario enfrentaría consecuencias reales. No había terminado todavía, pero la parte más difícil estaba hecha. Pasé las siguientes 2 semanas escribiendo mi declaración de impacto de la víctima. Comenzaba a escribir y luego borraba todo porque sonaba demasiado enojada o demasiado emocional. Quería que el juez entendiera lo que Mario me había hecho más allá del dinero que me había robado. Rosario vino una noche y leyó mi último borrador. Me ayudó a cortar las partes que sonaban como si solo estuviera desahogándome y a centrarme en hechos concretos sobre cómo la traición había afectado mi vida. Trabajamos en ello durante horas, editando y reescribiendo hasta que se sintió poderoso, pero no exagerado. Practiqué leerlo en voz alta para asegurarme de que podría hacerlo sin derrumbarme. La declaración terminó siendo de 2 páginas describiendo las dificultades financieras, la manipulación emocional y los problemas de confianza continuos con los que estaba lidiando. Rosario dijo que era perfecto y que le mostraría al juez exactamente por qué Mario merecía una pena de prisión seria. Llegó la fecha de la sentencia 3 semanas después. Llegué a la corte temprano con Rosario y nos sentamos en el pasillo fuera de la sala del tribunal repasando mi declaración una vez más. Mis manos temblaban y seguía leyendo el mismo párrafo una y otra vez sin procesar realmente las palabras. Rosario me apretó el hombro y me dijo que lo haría bien, que Mario necesitaba escuchar lo que me había hecho. El alguacil nos llamó y caminé a mi asiento en el frente. Mario ya estaba allí en la mesa de la defensa con un uniforme naranja con las manos esposadas al frente. Su abogado se sentó a su lado revisando papeles. Los padres de Mario estaban en la galería detrás de él y su madre ya estaba llorando en voz baja. El juez entró y todos se pusieron de pie. Mis piernas se sentían temblorosas, pero me mantuve erguida. El juez preguntó si quería dar mi declaración de impacto de la víctima y dije que sí. Caminé hasta el podio que habían instalado y desdoblé mis 2 páginas con manos que no dejaban de temblar. Comencé a leer sobre cómo la manipulación de Mario me había hecho dudar de mi propio juicio durante meses. Describí revisar mis cerraduras 5 veces todas las noches y tener ataques de pánico cuando alguien se acercaba demasiado a mi espacio personal. Expliqué cómo el robo financiero me había retrasado meses porque tuve que reemplazar mi laptop y cubrir la renta sin mis ahorros. Hablé sobre los problemas de confianza que todavía estaba tratando en terapia y cómo ahora dudo de cada relación. Mantuve mi voz firme y me centré en los hechos como me había dicho la fiscal. Mario miró al suelo todo el tiempo. No me miró ni una sola vez. Su mandíbula estaba apretada y sus hombros estaban encorvados hacia adelante como si estuviera tratando de hacerse más pequeño. Cuando terminé de leer, doblé los papeles y regresé a mi asiento. El juez me dio las gracias y preguntó si Mario quería hacer una declaración. El abogado de Mario se puso de pie y dijo que su cliente quería dirigirse a la corte. Mario se levantó lentamente y se aclaró la garganta. Dijo que lamentaba lo que pasó y que había tomado decisiones terribles. Dijo que asumía toda la responsabilidad y entendía que necesitaba enfrentar consecuencias. Sonó ensayado y vacío. El juez no pareció impresionada. Revisó los cargos y los veredictos de culpabilidad del jurado en cada uno. Luego anunció la sentencia. 3 años en prisión estatal con crédito por los 4 meses que Mario ya había cumplido. 3 años de libertad condicional después de su liberación y una orden de restitución de $75, cubriendo todo lo robado más mis gastos por nuevas cerraduras y costos de terapia. No fue la sentencia máxima de 5 años, pero se sintió real. La madre de Mario comenzó a sollozar ruidosamente y su padre la abrazó. Mario solo asintió lentamente como si lo hubiera esperado. El alguacil se acercó para llevárselo y Mario finalmente me miró. Su expresión estaba en blanco, sin ira ni arrepentimiento ni nada que pudiera leer. Luego se fue por la puerta lateral. El juez despidió a todos y me puse de pie con piernas temblorosas. Rosario me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de mí. La fiscal se acercó y me estrechó la mano. Dijo que la sentencia era justa dadas las circunstancias y que la orden de restitución significaba que Mario tendría que pagarme eventualmente. El detective Víctor apareció a nuestro lado y me pidió que esperara un momento. Fue a hablar con alguien en el mostrador de pruebas y regresó sosteniendo una pequeña bolsa de plástico. La abrió y sacó el anillo de mi abuela. Lo habían recuperado de la joyería donde Mario lo había vendido. El detective Víctor me lo entregó y simplemente comencé a llorar. Había pensado que nunca volvería a verlo. El anillo estaba un poco rayado, pero aún intacto con el pequeño diamante por el que mi abuelo había ahorrado. Me lo puse en el dedo de inmediato, y no podía dejar de mirarlo. Este pedazo de mi abuela estaba de vuelta donde pertenecía. Rosario y yo nos dirigimos a la salida de la corte y yo seguía llorando un poco. Atravesamos las puertas y los padres de Mario estaban esperando en los escalones. Su madre comenzó a caminar hacia mí con los brazos extendidos como si quisiera abrazarme o algo así. Cecilia apareció de la nada y se interpuso entre nosotros.
pero Rosario se movió a mi otro lado y formaron una pared. Cecilia les dijo a los padres de Mario que se mantuvieran alejados de mí y que no tenían derecho a acercarse a mí después de lo que habían hecho sus hijos. El padre de Mario comenzó a decir algo sobre el perdón y la familia, pero el detective Víctor salió detrás de nosotros. Les dijo que me dejaran en paz y dijo que el caso había concluido, por lo que no debería haber más contacto. Me acompañó a mi coche con Rosario y Cecilia a cada lado. El detective Víctor dijo que la familia de Mario no podía legalmente contactarme ahora y que si lo intentaban debía llamarlo de inmediato. Le di las gracias por todo y me subí a mi coche. De vuelta en mi departamento, la fiscal llamó para explicar la orden de restitución. Dijo que Mario estaba obligado a pagarme los $75, pero cobrarle a alguien en prisión sería difícil. La mayoría de los reclusos ganan centavos por hora en trabajos penitenciarios y podrían pasar años antes de que yo viera algo de dinero. Me dijo que no esperara pagos pronto y que me concentrara en seguir adelante. Dije que entendía. La condena en sí se sintió como prueba suficiente de que había tenido razón al denunciarlo. El dinero sería agradable, pero saber que Mario enfrentó consecuencias reales importaba más. Esa noche, me senté con mi celular y comencé el proceso de cambiar mi número. Revisé cada cuenta y actualicé mi información de contacto. También cambié mi dirección de correo electrónico, creando una completamente nueva que Mario y su familia no podrían saber. Tardé 3 horas en actualizar todo. Rosario obtuvo mi nuevo número primero, luego mis otras amigas cercanas. Me sentí más segura sabiendo que Mario no podría contactarme cuando finalmente fuera liberado en 3 años. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Estaría completamente aislado de mí. Mi cita de terapia fue 2 días después y le conté a mi terapeuta sobre la sentencia y la recuperación del anillo de mi abuela. Trabajamos en cómo me sentía acerca de que todo hubiera terminado. Ella me ayudó a ver que en realidad era más fuerte ahora que antes de que sucediera todo esto. Había aprendido a confiar en mi instinto cuando algo se sentía mal. Había aprendido a establecer límites estrictos y a respetarlos incluso cuando alguien intentaba hacerme sentir culpable. Había aprendido que mi bienestar tenía que ser lo primero antes de intentar salvar relaciones que me lastimaban. Los problemas de confianza seguían ahí, pero estaba trabajando en ellos. 3 meses después de la sentencia de Mario, mi vida se había asentado en una mejor rutina. El dinero del seguro había llegado, y estaba recibiendo cheques de pago constantes del trabajo. Había reconstruido mi fondo de emergencia a $9 y estaba agregando a él en cada cheque de pago. Quería estar más segura financieramente de lo que había estado antes. Quería suficientes ahorros para que si algo malo volvía a suceder, no estuviera completamente indefensa. También había comenzado a ser más cuidadosa con quién dejaba entrar en mi vida y mi espacio. Rosario sugirió que hiciéramos un viaje de fin de semana a la playa para celebrar que el caso había terminado. Condujimos hasta allí un viernes después del trabajo y nos registramos en un motel barato cerca del agua. El sábado pasamos todo el día en la playa sin hacer nada. Hablamos de trabajo, de su vida amorosa y de películas que queríamos ver. No hablamos de Mario en absoluto. Fue la primera vez en meses que me sentí realmente relajada. Mis hombros no estaban tensos y no estaba revisando constantemente mi celular. Me di cuenta de que estaba pensando en Mario cada vez menos. Me estaba concentrando en mi propio futuro en lugar de revivir todo lo que había sucedido. 6 meses después del juicio, mi jefa me llamó a su oficina y pensé que estaba en problemas por algo. En cambio, me dijo que me estaban ascendiendo a asociada senior. Dijo que había demostrado una fuerza y dedicación increíbles a pesar de todo lo que había estado pasando. Había notado cómo seguía presentándome y haciendo un buen trabajo incluso cuando mi vida personal se estaba desmoronando. La promoción vino con un aumento de sueldo que me ayudaría a sentirme más estable financieramente. No sería tan vulnerable a que alguien intentara manipularme o usarme por dinero de nuevo. Llamé a Rosario desde mi coche y le conté sobre la promoción y gritamos juntas por teléfono. Las cosas realmente estaban mejorando. 8 meses después del juicio, descargué una aplicación de citas e inmediatamente me sentí rara al respecto. Mi terapeuta dijo que esto era normal y que tomar las cosas con calma era saludable. Hice match con algunos chicos y fui a citas de café que estuvieron bien pero nada especial. Un chico habló de su ex todo el tiempo. Otro siguió revisando su celular. Noté estas cosas de inmediato ahora en lugar de poner excusas por ellas. Mi terapeuta llamó a esto reconocer señales verdes en lugar de ignorar señales rojas. Y dijo que estaba haciendo un progreso real y confiando en mi juicio. Fui a una cita con alguien que realmente hizo preguntas sobre mi vida y parecía genuinamente interesado en mis respuestas. Pagó su propio café sin hacer un gran alboroto al respecto. No presionó para una segunda cita de inmediato, pero dijo que le gustaría verme de nuevo si estaba interesada. Estas pequeñas cosas se sintieron enormes porque mostraban respeto y consideración. Le conté a mi terapeuta al respecto, y ella sonrió y dijo que estaba aprendiendo cómo se veía lo saludable. Todavía era cautelosa y no me apresuraba a nada, pero me sentía esperanzada por primera vez en mucho tiempo. 1 año después de que sucedió todo con Mario, estoy sentada en mi departamento que realmente puedo pagar gracias a mi promoción. La renta es manejable y lo he decorado como quiero sin que nadie critique mis elecciones. Mi fondo de emergencia tiene $27 ahora y agrego a él cada mes. Rosario viene 2 veces por semana y cocinamos la cena y vemos películas. El anillo de mi abuela está en mi mano derecha donde puedo verlo todos los días, recordándome que superé la peor cosa que me pasó. El trabajo es bueno y mi jefa confía en mí con proyectos más grandes.
Tengo amigas que realmente se presentaron cuando las cosas se pusieron difíciles en lugar de desaparecer. Mario me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, y que puedo confiar en mí misma por completo. Nunca más me conformaré con personas que no me respeten. Eso es todo por la historia de hoy. Gracias por pasar unos minutos aquí. Realmente hace que este espacio se sienta especial. Espero que haya agregado un poco de calidez a tu día.